Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps. Y así es, gente, volvemos con el tema influencers. Volvemos a criticar gente que vive en otra nación y que por alguna puta razón critico porque no tengo nada mejor que hacer. ¿Y saben por qué? Porque terminé semestre, por fin terminé semestre. Dios santo, me libré de esa carga. ¿Y saben qué me voy a poner a hacer? A trabajar. A diferencia de los influencers antichamba, yo la voy a buscar, la voy a perseguir y me voy a comprar todo lo que quiera con esa plata. Pero bueno, no les cuento más de mi vida. ¿A quién vinimos a criticar hoy? Pues no es a quién, no es solo uno, como ya llevo haciendo, sino es ahora a un conjunto, a 5 integrantes de un podcast. ¿Y de qué podcast? Así es, hablo de la peor generación. Y hoy el tema principal va a ser: ¿la peor generación debería dejar de existir? Vamos a revisar su historia, vamos a revisar su evolución y vamos a ver si respondemos esa pregunta con un sí o con un no. Así que iniciemos lo más pronto posible, o sea ya. Iniciemos por lo básico. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo de audio que se puede descargar o escuchar en internet. Es una publicación digital y periódica que trata sobre un tema específico. Se distribuye mediante un archivo RSS que permite suscribirse y usar un programa para acceder al contenido. El podcast es una forma de comunicar información o conocimientos de manera innovadora y atractiva. ¿Para qué sirven? Pues si hablamos de su función, varía del tipo de podcast y de los objetivos de cada podcaster, que es el término en sí, se fije consigo mismo. Sin embargo, por regla general, todos los podcasts sirven para cautivar a la audiencia a la que se dirigen y permitirles disfrutar de su contenido de forma fácil, accesible y en algunos casos gratuita. Prácticamente se puede decir que es otro medio de entretenimiento más dentro de la gran cantidad que tenemos en el internet. El podcast de la peor generación surge como un sucesor a Pau Anime, que era un podcast que manejaba Srolly, uno de los integrantes fundadores de la peor generación, aunque bueno, no hay necesidad de decir fundadores, porque hasta el momento, pues bueno, todos son fundadores. ¿Y quiénes son todos? Son 5 integrantes en total: Srolly, Belce, Darkrai, Soy Matt y Roddy. Después de ser un sucesor, después de mostrar sus 5 integrantes, lo cual se reveló con una foto de el trasero de Rin de Fate, lo cual fue algo, bueno, novedoso, interesante y curioso. De todas formas, después de esto se armaron los primeros podcasts que para mí fueron como la edad dorada. Sí, casi siempre en este universo la edad dorada son los inicios, pero la verdad es que estos podcasts estuvieron entretenidos, tenían muchas ganas, iban con ganas de verdad. Todos los integrantes, por la novedad del proyecto, tenían ganas de hablar, tenían ganas de expresarse, se les veía con una sonrisa, pero esto es algo que, si ustedes se van dando cuenta, durante su historia y su evolución se va deteriorando y va decayendo. Pero bueno, en estos inicios se hablaban de anime, hablaban de cositas de, bueno, cosas típicas que hablan en los podcasts: noticias de última hora, novedades, temas de opinión. Y la verdad era algo muy mixto. Se supondría que iba a ser algo más de anime, pero parece que eso había quedado en el pasado. Parece que eso había quedado en Pau Anime. Este podcast ahora era uno sobre opinión en general y muy de vez en cuando de anime y manga. Dentro de esto se puede hablar del mini arco en el cual, bueno, algunos integrantes de Belce Team se quejaron de que no los incluyeran. ¿Por qué? Porque Srolly y otros integrantes, la información no la tengo clara exactamente cuáles son los integrantes que se opusieron a la idea de que se integraran más personas, pero en general fue esta la idea: que solo fueran creadores de contenido españoles. Por eso es que de la nada salieron Matt y salió Rodic, que fueron personas que el Belceverso nunca había interactuado con ellas, o viceversa. Fueron creadores de contenido que salieron prácticamente de la nada. O sea, sí tienen su recorrido y todo eso, pero es que nunca habían tenido contacto con Belce o con Darkrai o con el Belce Team. Igual Srolly, pero es que Srolly ya estaban teniendo contacto previamente. Srolly ya con Pau Anime ya había hecho contacto, entonces ya estaba incursionando en el Belceverso. Pero estos dos salieron absolutamente de la nada. Pero aún así cumplieron con su labor. O sea,
de vez en cuando sí tienen sus cositas, tienen sus vainas, no sé, falta un poquito más de carisma, falta un poquito más de algo. Pero aún así cumplieron con lo que se les exigía. Durante el podcast eran activos, estaban pendientes, lo hacían bien, pero aún así no fueron suficientes para mantenerlo. ¿Saben por qué? Porque después de la época dorada inició la decadencia, que para mí inicia cuando Belce deja de ir al podcast. Antes de pasar al punto, dejemos en claro que la Edad Dorada termina justo cuando terminan los Eslan del 2023, que es la vez cuando los nominaron a Mejor Podcast, y la decadencia inicia justo cuando invitan a Nimo, que fue, según mi punto de vista, el peor podcast posible. No solo porque esté Nimo, sino también porque está Nimo. Pero bueno, ¿por qué inicia la decadencia acá? Porque desde este punto, ver a Belce en un podcast de la peor generación era como si te saliera el pez Midas en la temporada 2 de Fortnite. Era algo súper exclusivo, era algo súper milagroso, era algo muy poco probable. Y de verdad yo intentaba ver los podcasts sin Belce y Dios santo, era mucho mejor ver el pasto crecer. Era insufrible, porque aunque los temas sean buenos, aunque los temas sean novedosos, sean interesantes, estos cuatro integrantes no son capaces de mantener el podcast a flote. Es como si toda su química que tenían, como todo lo bueno que tenían se perdiera. Es como si sacaras a Messi de la MCN. No tiene ningún puto sentido el downgrade que tuvimos. Fue algo tan insufrible que no voy a hablar de audiencia, no voy a hablar de eso. A mí me chupa un huevo y más que todo porque de verdad no me pongo a ver los números de cómo estaban antes, cómo estaban después. La verdad no me puse en la tarea, pero la verdad en calidad sí que era un downgrade increíble. Dios santo, era malísimo, huevón. O sea, Srolly y Matt y Roddick sacaban su potencial máximo para dar sueño y para dar cero de risa. Era como si de verdad estuvieran intentando hacer el peor podcast posible. Ahora sí le queda bien el peor al nombre, porque Dios santo. Además de que no solo es que Belce se haya ido, sino que se pusieron a hablar de temas de la élite y otros temas de los cuales no tienen la menor idea, lo cual es algo sumamente fundamental. En un podcast tú hablas de lo que al menos tú tienes un poquito de idea. Acá hablaban por hablar, acá hablaban por tachar de la lista lo que estaba pasando justo en ese momento y era algo insufrible de ver. Por eso es que yo les digo que era mejor ver crecer el pasto, porque Dios santo, escucharlos hablar de cosas que no saben es horrible. Cuando hablaban de anime y manga, ahí sí se ponía interesante y se ponía bueno. ¿Por qué? Porque son creadores de contenido de anime y manga, no de política, no de noticias, no de periodismo, son de anime y manga. Dios santo, eso se lo tenían que grabar desde un inicio y el único que más o menos hacía divertido el periodismo, lo político y lo de la élite era Belce, porque al menos Belce da gracia y da ese interés por escuchar su opinión, mientras que ellos con cada palabra vislumbraban un firmamento en el cual solo había sufrimiento y dolor de oídos. En la actualidad y desde que Belce toma las riendas de este proyecto, que para mí es la mejor decisión que se ha tomado respecto a este proyecto, la verdad ha mejorado y ha mejorado muchísimo. O sea, se puede decir que ascendieron, descendieron mucho y volvieron a ascender. Actualmente están haciendo el trabajo y el proyecto que debió ser siempre, que es hablar más que todo de anime y manga y muy secundariamente e incluso terciariamente hablar de temas de la élite, política, periodismo y bla 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 bla. ¿Por qué? Porque son creadores de contenido de manga y anime. Entonces dedíquense a lo que saben, porque así es que funcionan las cosas, weón. Si a ti te siguen por cierto tema, por cierta cosa, tú debes explotar esa cosita. Pero si empiezas a hablar de otras cosas y ves que no vas bien, pues simplemente vas aprendiendo del error. Y eso es algo que se demoraron mucho, se demoraron demasiado en aprender del error. Pero actualmente van muy bien. Se están haciendo muy disfrutables los podcasts, en especial los que Belce está y está ya con una mejor actitud. Obviamente que
hay que mejorar cositas, pero aún así es un podcast, weón. ¿Qué más le vas a mejorar? Es un podcast, Dios santo, no es un equipo de fútbol, no es una tesis, no es un trabajo, no es algo. Simplemente es un podcast que tiene un límite, tiene un borde en el cual ya no se puede explotar más. Lo único es que cada vez que vayan los integrantes vayan con 100% de disposición, o al menos si no tienen la disposición, que hagan ciertos chistes, hagan ciertas cositas, hagan algo, que estén presentes, que al menos se note la disposición de ellos para que el espectador también tenga disposición para estar. Así que vamos a responder la pregunta de este video. Desde un punto de vista objetivo, viendo lo que genera, viendo lo que hace, viendo que de verdad entretiene actualmente y que de verdad los miembros no se sienten tan mal o no tienen una opinión tan negativa frente al proyecto, no debería desaparecer. Pero desde mi opinión personal y subjetiva, sí debería desaparecer. ¿Por qué? Porque de verdad que prefiero 1000 veces ver un stream de Belce los domingos solito él, que tener que comerme la peor generación solo para verlo a él. Porque joder, es cierto que en ciertos momentos Roddick y Matt sacan su 100% de capacidad cerebral para tirar el chiste peor contado o el chiste que más cringe da. Dios santo, a veces que sí se pasan. Y la verdad es que ustedes saben que Darkrai para mí no es una persona tan carismática, entonces no es alguien que sobrelleva tanto la situación cuando habla de anime y manga, y sí se convierte en una persona que aporta muchísimo. Sroly es alguien muy neutral, ni muy ni muy poco, y Belce obviamente, como se los dije, acarrea por completo el proyecto. Por eso, desde mi opinión personal, debería desaparecer, porque yo sí prefiero firmemente un stream de Belce los domingos. Prefiero que haya más contenido, que haya más cositas, a que haya un podcast que ya lleva sus 2 años y que ya no más. Dios santo, si quieren hagan una juntada, unos streams especiales y que sea más especial, pero es que cada vez, cada 3 días, cada 5 días, pues da pereza, da mamera, y la verdad es que lo único que hace es que uno deseara que ojalá y desaparezca. Versiones alternativas de esta opinión subjetiva podría ser eliminar a ciertos miembros que son Sroly, Matt y Roddick, e incluir a otros que no son otros de, no sé, otras personas que nadie conoce, no, podría ser Perico, podría ser alguna otra persona, Dios santo, cualquiera. Pero si nos ponemos en esto de eliminar miembros, de sacarlos, de integrar nuevos, pues ya se pierde la esencia del producto. Entonces por eso yo prefiero firmemente la vía de que se elimine y deje de existir. Pero aún así no va a pasar, así que lo único, recomendación, si llegan a ver este video algún miembro de la peor generación, es que le echen ganas, porque tienen un buen proyecto, están haciendo bien las cosas, no la caguen y aprendan de sus errores, no vuelvan a caer en los errores previos que ya hicieron. Y de todas formas, tanquénselo, es como una vez a la semana, a veces 2, es lo que ustedes eligieron por ser streamers. Así que con esto me despido, muchachos, espero que les haya gustado el video, a mí me gustó hacerlo, la verdad tenía la opinión ahí pendiente de hace harto. Y nada más, muchachos, me despido, Gintama, una puta mierda.